tenemos que saber que los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos van a ser transportados por el torrente circulatorio mediante las lipoproteínas, que van a ser complejos de lípidos ensamblados con proteínas específicas. Estas se les llaman apoproteínas, como son estas de acá, las de color azul. Estas van a tener funciones como, por ejemplo, solubilizar los lípidos, participar en la unión de receptores y también en el ensamblaje de las mismas lipoproteínas. Entonces, ahora hablando de la dislipidemia, esta no va a ser ni un síndrome ni una enfermedad, va a ser un factor biológico de riesgo que va a presentar a los pacientes para desarrollar síndromes o enfermedades. En este va a haber niveles de colesterol total, LDL, triglicéridos y lipoproteínas aumentados por encima del percentil 90. Y los niveles de colesterol HDL o apoproteína inferiores al percentil 10. Entonces, en la epidemiología va a haber mayor prevalencia en pacientes que van a tener enfermedad coronaria prematura, entre un 75 y 80%. En mujeres antes de sus 65 años y en varones antes de los 55. Si son pacientes que no tienen enfermedad coronaria prematura, su prevalencia está entre 40 y 48%. Ya. Ahora, hablando del metabolismo de las lipoproteínas. La estructura de las lipoproteínas va a tener un núcleo y una corteza. El núcleo va a estar dentro de los lípidos más hidrófobos, por ejemplo, el éster de colesterol y el triglicérido. Y la corteza va a estar en los dominios más polares de los fosfolípidos, de las apoproteínas y el colesterol no esterificado. Para nosotros clasificar las lipoproteínas, se van a clasificar por su densidad, y esta densidad va a estar condicionada por el tamaño y también por la relación lípido-proteína. Entonces, mientras más grandes las lipoproteínas, van a tener menor densidad. Por ejemplo, va a comenzar que los kilomicrones son los más grandes y van a ir bajando. Entonces viene el VLDL, la IDL, la LDL y la HDL, que es la más pequeña, pero con más alta densidad. Entonces, los kilomicrones van a tener como función transportar hacia los tejidos los lípidos obtenidos en la ingesta de comida. Sobre todo los triglicéridos, que van a ser hidrolizados y se van a empaquetar como un kilomicrón y se va a secretar a la linfa y después va a pasar al músculo y al tejido adiposo. En su catabolismo va a participar la lipoproteína lipasa. Esta se va a activar con la presencia del cofactor o utilizando como cofactor la apoproteína C2. Y así el kilomicrón va a reducir su tamaño, pero va a desprender vesículas discoides que van a contener fosfolípidos, colesterol no esterificado y algunas apoproteínas. Este va a ser uno de los orígenes de la lipoproteína de alta densidad. Ok, vamos a continuar con la lipoproteína de muy baja densidad, que va a ser la VLDL. Pues estas se van a caracterizar porque van a ser grandes y poco densas, pero ricas en triglicéridos. Dentro de estas vamos a encontrar a las ApoB100, pero no a las ApoA1, que posteriormente lo vamos a explicar. Dentro de su estímulo para su síntesis, esta va a ser por la captación y degradación de los remanentes de los kilomicrones en el hígado. Su función principal va a ser el transporte de los triglicéridos endógenos y también suministrar los ácidos grasos en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Dentro del metabolismo, estos triglicéridos se vuelven más pequeños y también va a haber un equilibrio entre el colesterol y los triglicéridos. Asimismo, estos van a tener mayor densidad, formando a las lipoproteínas de densidad intermedia. Respecto a las lipoproteínas de baja densidad, también conocidas como LDL, se van a caracterizar porque en estas van a poseer las ApoB100 y también los ésteres de colesterol. Su función principal va a ser transportar el colesterol a los tejidos periféricos y también al hígado. En el mecanismo de acción vamos a tener a los receptores de LDL que van a activar, van a reconocer a la ApoB100 y a la ApoE. Pero, ¿qué pasa cuando acaba su ciclo de vida? Pues cuando acaba su ciclo de vida,
esta puede ser reciclado para un nuevo ciclo de vida o puede ser degradado si ya no es necesario. Es importante porque la expresión y funcionalidad del receptor de LDL tiene importancia respecto a la concentración sérica de LDL. Ahora vamos a hablar sobre la hipercolesterolemia familiar. En sí, esta va a ser una enfermedad autosómica dominante, donde se van a ver afectados o va a haber una mutación respecto al receptor del LDL. Asimismo, van a haber mutaciones, por ejemplo, de la ApoB100, de la PSCK9, y cuando hay un aumento de la LDL, pues hay mayor riesgo de aterosclerosis. Ahora vamos a hablar de la HDL, que es conocida como la lipoproteína de alta densidad, esta es la buena. Se va a caracterizar acá por la ApoA1 y los ésteres de colesterol. Van a tener funciones muy importantes, pero principalmente va a ser el transporte inverso del colesterol. Asimismo, también vamos a encontrar efectos protectores porque van a inhibir la oxidación de LDL, los efectos antiinflamatorios y antitrombóticos. Bueno, respecto al flujo de colesterol celular facilitado, vamos a encontrar cotransportadores de tipo ATP binding cassette, que va a ser el A1 y el G1. Asimismo, también vamos a encontrar el scavenger receptor B1. Y en este caso, el colesterol, el HDL se va a tener que esterificar. Entonces, por medio de la enzima lecitina colesterol transferasa y también con ayuda de la ApoA1, que funciona como cofactor. Bueno, cuando este colesterol estratificado aumenta, pues se van a liberar en los hepatocitos por la vía del scavenger receptor B1. Este colesterol captado puede ser eliminado por medio de la bilis y también por las heces. Las enfermedades relacionadas se deben por la deficiencia hereditaria de la HDL y también mutaciones, por ejemplo, en el gen de PTEC, LH o LE, o la mutación de estos cotransportadores, ¿no?, de tipo ATP binding A1 y G1. Ahora tenemos a la LPA. En sí, esta va a tener la misma densidad que la LDL, pero esta va a contener la ApoA y también la ApoB10, perdón. Su concentración en la sangre va a ser hereditaria y pues su función aún es incierta, pero esta se va a encargar de regular la fibrinólisis en contra del plasminógeno y los fenómenos trombóticos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la fisiopatogenia, vamos a hablar que existe evidencia entre la relación en el aumento de los lípidos plasmáticos para la formación de una aterosclerosis. ¿Qué es lo que pasa en una dislipidemia aterogénica? Lo que pasa acá es que va a haber un desequilibrio entre las lipoproteínas antiaterogénicas, que van a contener ApoA1, y también las lipoproteínas proaterogénicas con ApoB, que ahorita lo vamos a explicar más. Entonces, hay que recordar que cuando hay una disminución de LDL y un aumento de HDL, pues va a haber menor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Pero ¿qué pasa si es a lo contrario, no? Si hay una disminución, por ejemplo, de la HDL y el aumento de LDL, pues va a haber mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando la HDL va a ser menor a 40 miligramos por decilitro, pues va a triplicar el riesgo de hacer un infarto de miocardio. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre las apolipoproteínas y su relación con el riesgo cardiovascular. Pues como ya les mencioné, vamos a tener dos tipos. Bueno, en este caso vamos a hablar de dos, que va a ser la ApoB y las ApoA-AI. Esta ApoB va a estar relacionada con las lipoproteínas proaterogénicas, es decir, que van a formar ateromas. Dentro de estos tenemos la lipoproteína de baja densidad, la lipoproteína de densidad intermedia
y la lipoproteína de muy baja densidad. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de estas? Pues cuando hay un aumento de estas van a promover la aterosclerosis incluso sin otros factores de riesgo. E incluso facilita la unión de lipoproteínas al endotelio y su retención en la pared vascular. Como podemos observar acá, vamos a tener a la fisiopatología de la aterosclerosis. Entonces, ¿qué pasa? En este caso va a haber una disfunción del endotelio, va a aumentar la permeabilidad a la LDL y como acá dice, ¿no?, que la ApoB va a facilitar la unión al endotelio, como podemos observarlo. Asimismo, vamos a tener a la ApoA1. Dentro de esta vamos a tener a la HDL, que va a ser la buena. Esta va a participar en el transporte inverso del colesterol. Asimismo, disminuye el colesterol oxidado en las células espumosas, como podemos observar también. Pero ¿qué pasa cuando las lipoproteínas de baja densidad se ven modificadas? Cuando estas van a ser pequeñas, densas, oxidadas y glucosiladas, pues lo que va a pasar es que va a haber una mayor penetración endotelial, va a haber una acumulación de colesterol que van a generar inflamación y estrés oxidativo. Así también van a contribuir a la formación y a la ruptura de las placas ateromatosas, porque en este caso sabemos, ¿no?, que pueden formarse tanto placas de ateroma inestable como estables. En este caso, la ruptura de placas ateroscleróticas inestables. También vamos a mencionar a la lipoproteína A, que ya hemos mencionado, que esta va a ser la forma especializada del LDL, que va a tener una fuerte asociación de riesgo con la aterogénesis. Luego tenemos a la lipoproteína de muy baja densidad, que esta va a estar rica en triglicéridos y va a producir la disminución de la actividad de las lipoproteína lipasa, especialmente en los insulinoresistencia. Esta va a generar las VLDL remanentes que se van a transformar en LDL pequeñas, que van a ser más aterogénicas y van a penetrar la pared vascular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un aumento de los kilomicrones remanentes o de VLDL, va a disminuir la cantidad de HDL funcionales y como respuesta vamos a tener la disminución del flujo del colesterol, va a activar la activación del endotelio y una mayor inflamación vascular. Pero también tenemos a la lipoproteína de alta densidad, que va a ser la HDL. Esta va a tener la función que va a ser antiterogénica. Esta va a promover el flujo de colesterol desde los macrófagos, van a tener una acción antioxidante, antitrombótica y también van a preservar la función endotelial. Asimismo, va a haber una enzima que va a estar asociada a esta, que va a ser la enzima paraoxonasa, que va a prevenir el daño oxidativo. Bien, dentro de la etiología vamos a tener tanto primarias como secundarias. En las primarias vamos a tener las poligénicas y las monogénicas. Las primarias van a ser de origen hereditario. Estas poligénicas van a ser la principal causa de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Dentro de estas vamos a tener la hipercolesterolemia primaria, donde vamos a encontrar la hipercolesterolemia familiar heterocigota y o también homocigota o sino también combinada. También la hipertrigliceridemia primaria, dentro de estas el síndrome de quilomicronemia, hipertrigliceridemia familiar. Y en las secundarias en sí se va a asociar principalmente por el consumo de medicamentos, por patologías o también con la dieta. Vamos a tener la hipercolesterolemia secundaria con aumento de colesterol total y LDL. Dentro de esta vamos a encontrar al hipotiroidismo, al síndrome nefrótico, al síndrome de Cushing, al embarazo, al lupus eritematoso, al mieloma múltiple. Dentro del hipertrigliceridemia secundaria con aumento de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad, vamos a encontrar a la obesidad, a la diabetes tipo 2, insuficiencia renal crónica, ingesta excesiva de alcohol y la dieta rica también en hidratos de carbono simples.
pero también podemos clasificarlo según su clínica, ¿no? Según el fenotipo de Fredrickson. En este caso encontramos 5 tipos, los cuales el tipo 1, la lipoproteína que va a estar elevada van a ser los kilomicrones. Los lípidos predominantes van a ser los triglicéridos y pues va a tener dentro de estas que los triglicéridos va a ser mayor a un porcentaje mayor a 99. El tipo 2A va a ser la lipoproteína elevada, va a ser la LDL, el lípido predominante va a ser también va a ser el colesterol total, y en este caso todos estos van a ser mayor a un porcentaje. En el tipo 2B, la lipoproteína elevada va a ser la LDL y también la VLDL. Los lípidos predominantes va a ser el colesterol total y los triglicéridos, que van a tener mayor a un percentil de 90. El tipo 3, las lipoproteínas elevadas van a ser las VLDL remanentes más los kilomicrones. Los lípidos predominantes van a ser el colesterol total y los triglicéridos. En este caso, los triglicéridos van a ser mayor a un percentil de 90. El tipo 4, las lipoproteínas elevadas van a ser las VLDL, los lípidos predominantes, los triglicéridos, y en este caso la VLDL va a ser aumentada, el colesterol total o triglicéridos van a ser mayor al percentil de 90 o va a haber una disminución de HDL. Y por último, el tipo 5, las lipoproteínas elevadas van a ser los kilomicrones más los VLDL y los lípidos predominantes van a ser los triglicéridos. Y en este caso, los tres van a ser mayor al percentil de 99. Bueno, continuando con la exposición, con respecto a las manifestaciones clínicas, primero vamos a ver en primer lugar cuando son trastornos hereditarios, ¿no? En esta vamos a ver, bueno, principalmente los síntomas, ¿no? Como se puede ver aquí en la imagen, estos vienen a ser nódulos subcutáneos localizados, ¿no? Se van a observar como células espumosas, ¿no? De grasa, y se van a ver microscópicamente de color amarillo o anaranjado, ¿no? También estos síntomas también los tenemos a nivel tendinoso, ¿no? Que los vamos a ver más común en el tendón de Aquiles. También vamos a tener los síntomas en los tendones extensores de las manos, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen. Bueno, en cuanto a los trastornos hereditarios, también vemos que van a tener frecuentemente enfermedades cardíacas, y también vamos a observar, ¿no? La lipemia retiniana. Bueno, también vamos a ver acá, ¿no? El arco corneal, como se puede ver acá en la imagen, ahí. Y bueno, las santelasmas, aquí, ¿no? Como se puede ver también. En el caso que tengamos la triada, ¿no? De hipertrigliceridemia más diabetes más obesidad, vamos a ver que los síntomas que va a presentar el paciente van a ser síntomas asociados a trastornos diferentes, ¿no? Al de la alteración de los lípidos, como por ejemplo la polidipsia, poliuria, o también una disminución de la saciedad en cuanto al hambre. Bueno, cuando son indirectos, vamos a ver observar, ¿no? Las arteriopatías periféricas o aórticas con isquemia no infarto. También vamos a ver enfermedades coronarias o de carótida, y también el ACV isquémico, ¿no? Ya, en cuanto al enfoque diagnóstico, para este se va a realizar, ¿no? Lo que es la determinación, ¿no? Del perfil lipídico completo, ¿no? Por ejemplo, del colesterol total, de los triglicéridos, del colesterol LDL y del HDL. Bueno, también debemos tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Ya sea como hipertensión, diabetes o tabaquismo, entre otros. Normalmente para el perfil lipídico nosotros lo realizamos en ayunas, ¿no? Pero se ha demostrado en estudios que, por ejemplo, el colesterol total, el LDL, el HDL, van a permanecer estables tras la ingesta. Pero al contrario, ¿no? De los triglicéridos, que se modifican con la ingesta, ¿no? Vamos a ver un aumento promedio de unos 27 miligramos por decilitro después de la ingesta. Bueno, también hay que tener en cuenta la fórmula de Friedewald, que esta nos va a ayudar a calcular lo que es el colesterol LDL, ¿no? La fórmula viene a ser, el LDL es igual al colesterol total menos el colesterol HDL más los triglicéridos entre 5. Pero hay que tener en cuenta también que para esta fórmula no debemos utilizarla cuando los valores de los triglicéridos estén por encima de los 400 miligramos por decilitro. Bueno, en cuanto a los valores máximos que debemos observar, ¿no? En los adultos de
de los lípidos y las lipoproteínas, bueno, acá tenemos un cuadrito, ¿no? El cual es, por ejemplo, el colesterol total, el valor deseable que debemos esperar es de 200, ¿no? Que sea menor de 200 miligramos por decilitro. Ya se va a considerar elevado cuando sea mayor de 240, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el LDL, igual, ¿no? El valor deseable es menor de 100 miligramos por decilitro y ya va a ser elevado a mayor de 160, ¿no? Igual podemos ver, ¿no? Del HDL, los triglicéridos, del colesterol VLDL y bueno, de las apolipoproteínas, ¿no? Eso es sí los valores normales, ¿no? Recordemos que estos valores en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes cardíacos, tenemos que tratar de llevar siempre al rango inferior, ¿sí? Esa es nuestra meta, como cuando ustedes estén ejerciendo, vean un paciente diabético y te diga, doctor, tengo 250 de colesterol, tengo 220, tu meta es llevarlo menos de 150 o lo ideal es menos de 100, ¿sí? ¿Qué quiero decir? De que mientras menos dislipidemia tiene estos pacientes, pues obviamente su pronóstico cardiovascular va a ser mejor. Lo mismo pasa en los renales. Recuerden ustedes que los pacientes renales, ya que les gusta tanto esto, en enfermedad renal crónica, ¿y de qué se mueren los pacientes? ¿Se mueren en enfermedad renal crónica? No, los pacientes renales crónicos se mueren por complicaciones cardiovasculares, siempre, ¿sí? Un paciente puede dializar 10 años, 15 años sin ningún problema. El problema de su mortalidad radica en infartos, en disecciones, en DCBs, etc. ¿Sí? Entonces siempre tratar de cuidar la parte lipidémica. Ustedes en la práctica clínica, normalmente, ¿qué es lo que piden a sus pacientes o qué van a pedir a sus pacientes? Van a pedir triglicéridos, van a pedir perfil lipídico, ¿no? Y en el perfil lipídico te va a aparecer proteínas de baja densidad, de muy baja densidad, de intermedia densidad. Las intermedias muchas veces, no sé, los laboratorios no le informan, ¿no? Los informan las de muy baja, las de baja, las de alta densidad y los triglicéridos, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean un resultado de un perfil lipídico, recuerden que tienen que individualizarlo a cada paciente. ¿Sí? Si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y tiene los valores dentro de lo normal, que ya tranquilo, que siga haciendo ejercicios, buena dieta y va. Si tienes pacientes que tienen factores de riesgo, como los mencionados, diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, etc., pues obviamente tu meta es tratar de bajarlo mucho más del valor intermedio. ¿Sí? Y recuerden también de que para esto ya lo van a llevar seguramente más adelante en carro endocrino, tenemos varias pastillas para eso. ¿Alguien sabe qué pastillas usamos para los triglicéridos y las colesterol? Atorvastatina. Las Estatinas. ¿no? Las estatinas. ¿Otro medicamento que podemos usar? Las estatinas para los colesterol y triglicéridos pueden servir, sí, ¿no? Pero más que todo es para los colesterol. Para los triglicéridos, los fibratos, ¿no? Sí, eso usamos. También recuerden que hay otros medicamentos que podemos usar para inhibir la absorción intestinal de las grasas, ¿no? Como la cetimiba, el orlistat, etc., ¿no? Entonces recuerden que tenemos varios mecanismos para tratar de evitar que mi paciente sea dislipidémico. O tengan en cuenta una cosa, no siempre por ser gorditos los pacientes van a estar dislipidémicos, no hay una relación directa. Si van a encontrar pacientes con sobrepeso, que su perfil lipídico va a estar normal, y van a encontrar muchos pacientes delgados con alteraciones dislipidémicas. ¿Sí? Entonces, no es que porque es gordito le pido su perfil lipídico y porque es flaquito no le pido. No, se pide siempre y cuando se quiera hacer un screening. Continúa. Bueno, continuando, hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nosotros preguntamos en quiénes se debe hacer este screening, ¿no? O sea, ¿en quiénes se debe realizar, ¿no? Este perfil lipídico completo? Bueno, hay que tener en cuenta la frecuencia, ¿no? Este screening se va a realizar una vez cada 5 años en pacientes que van a ser mayores de 20 años. Pero también hay que tener en cuenta los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tengan diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, obesidad central, bueno, enfermedades autoinmunes también, ¿no? Autoinmunes inflamatorias, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular prematura, o también los que tengan antecedentes familiares, ¿no? De enfermedad cardiovascular, y bueno, y también antecedentes de dislipidemia familiares. Bueno, hay que tener en cuenta también, ¿no? Cuándo vamos a añadir a este perfil lipídico lo que es la LP, ¿no? Que es la variante de la LDL. Entonces,
Vamos a tener en cuenta las indicaciones específicas que son en pacientes que van a tener enfermedad cardiovascular prematura, en hipercolesterolemia familiar, también en pacientes con antecedente familiar, ¿no? de enfermedad coronaria vascular prematura, o también LPA elevada, ¿no? O también enfermedad cardiovascular recurrente, ¿no? Que en los cuales tenga valores óptimos de lípidos. Bueno, en cuanto a la anamnesis tenemos que preguntarnos, ¿no? Tener en cuenta los antecedentes vasculares, ¿no? Enfermedad coronaria vascular, ya sea prematura, bueno, también en cuanto a los hábitos dietéticos, ¿no? Y de ejercicio de los pacientes, bueno, el uso de fármacos, las comorbilidades, ¿no? Como ya mencioné antes, también como la obesidad, diabetes, ¿no? Insuficiencia renal o enfermedades autoinmunes. En cuanto al examen físico, lo primero que debemos hacer es medir, ¿no? La antropometría, ¿no? El peso, talla, el perímetro de la cintura y, bueno, sacar el IMC, ¿no? Bueno, también hay que registrar, ¿no? La presión arterial. En cuanto a la inspección, debemos detectar, ¿no? Lo que vimos en las manifestaciones clínicas, las antelasmas o los antomas, ¿no? Y evaluar también el fondo de ojo. En cuanto a la palpación, debemos ver, ¿no? los pulsos periféricos y auscultar también, ¿no? Realizar una auscultación cardíaca o carotidia para buscar soplos. Bueno, el cálculo de riesgo cardiovascular va a ser catalogado entre muy alto, alto, intermedio, bajo. Para calcular este riesgo nos vamos a ayudar de herramientas, ¿no? Como las que mencionamos aquí, la evaluación de riesgo de Framingham, la escala de riesgo de Reynolds y la estimación científica, ¿no? De riesgo coronario. Eso sería todo, doctor. Gracias.